A todas y a todos, Dios les bendiga. Vamos a compartir una breve explicación de la predestinación. Vamos a leer en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 18, donde nos dice la Biblia: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La palabra que vamos a tomar de este verso es la palabra "ya ha sido condenado", porque se está refiriendo a personas que todavía están en esta tierra. No se está refiriendo a personas ya muertas que hayan partido a la eternidad. Y comenzamos diciendo que así como los que creen en Cristo son justificados por su fe en Él, así también los que no creen automáticamente son condenados debido a su falta de fe. Más o menos, ¿qué podríamos decir de tener fe en Él? ¿Cómo explicamos qué es tener fe en Él? En Jesús. Nosotros lo primero que debemos de entender es que nuestros pecados nos han alejado de Dios, nos han separado de Dios, y por ende todo aquel que está alejado de Dios es reo de condenación. Tener fe en Él implica varias cosas. Primordialmente, lo que acostumbramos a decir: yo creo en Dios, yo creo en Cristo. Pero tener fe, que es lo mismo que decir creo en Él, implica varias cosas. Fe en Él, ¿para qué? Creer en Él, ¿para qué? Ahí es donde debemos de estar claros. Debemos de entender que tener fe en Cristo es confiar, creer plenamente que Él vino a salvarnos de la culpa del pecado. Él vino a perdonarnos y librarnos de la culpa del pecado. Pero también creer en Él, tener fe en Él, es creer que del juicio que nosotros merecíamos o merecemos, que la condenación que nosotros merecemos, Él nos va a librar de esa condenación. Creer en Él también implica de que su justicia, su vida, esa vida santa que Cristo vivió, esa vida perfecta que Cristo vivió sin pecado, sin pecar durante 33 años sobre esta tierra, esa vida perfecta, esa vida justa, mejor dicho, su justicia, nos es dada a nosotros. Debemos de creer eso. Debemos de tener fe en eso. No es que vamos a ser salvos por nuestra justicia ni por nuestras obras.
por nuestra justicia nosotros no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces debemos de creer, confiar que su justicia implantada en nosotros, puesta en nosotros cuando lo aceptamos como Salvador, Dios el Padre nos ve a nosotros como si fuéramos justos, porque el Padre ve la justicia de su Hijo Jesús en nosotros. Debemos de creer en Él, es para todas estas cosas. Entonces todo aquel que ha creído en Él, que tiene su fe puesta en Él, es justificado, es perdonado, es salvo. Pero así también aquellos que no creen, todo lo contrario de lo que hemos dicho, ni creen que era el Hijo de Dios, ni creen que vino a salvarlos, ni creen en su justicia, tampoco se creen que son reos de condenación, se creen justos y perfectos, creen que como están son salvos sin venir a Cristo. Todo lo contrario, aquellos que no creen en Él ya han sido condenados. Debemos de aclarar que tanto la salvación de los que han puesto su fe en Él, como la perdición o condenación de aquellos que no creen en Él, es algo condicional. Digo condicional porque todavía el que está vivo tiene oportunidad de ser salvo. Todo el que está vivo en esta tierra, aún el más perdido, el más hundido en el pecado, tiene oportunidad de ser salvo. Pero también aquellos que son salvos, porque ya ha puesto su fe en Cristo, en cualquier momento, en cualquier descuido, también la puede perder. Esto es condicional. Pero todo aquel que ha creído en Cristo es justificado, y mientras permanezca en Cristo es salvo desde aquí. Como también aquellos que no han puesto su fe en Él, desde aquí, si no se arrepienten, ya están perdidos. Nunca fue la voluntad del Padre que algunos rechazaran a Cristo. Dios no ha querido eso. Dios no ha predestinado a nadie para rechazar a Cristo. Todos Él quiere que sean salvos. Aquel que rechaza a Cristo, o aquel que ya se perdió, o aquel que va rumbo a perdición, no puede echarle culpa a Dios, porque Dios no ha predestinado a nadie para eso. Y los que lo hacen, aquellos que rechazan a Cristo, ya traen sobre sí condenación. Ya tienen condenación sobre sí mismo. La cargan. No se le ve la carga, pero todo aquel que está en sus delitos y pecados y rechazando a Cristo, en sus hombros carga con la condenación. Por eso dice aquí el verso que ya ha sido condenado, porque carga con ella, pero tiene la condición de aceptar al Señor, recapacitar, volver su rostro a Dios. Tiene esa condición, tiene todavía esa facultad dada por Dios de que puede arreglar su vida. La ausencia de fe en el ser humano es la que provoca la condenación. Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Y eso lo encontramos en Romanos 14:23. Todo, tu incredulidad, tu lejanía de Dios y otras muchas cosas más que no provienen de fe en Cristo, de la fe en Cristo,
es pecado. Cualquier otro camino que te presenten que no sea por medio de Cristo, religión y muchas cosas más que te pueden presentar, hombres postulándose de Mesías, de salvadores, de dioses y diosas, todo lo que no provenga de la fe de Cristo es pecado. El propósito de la venida del Salvador a este mundo cuando nació no fue traer condenación, porque esto de que Dios ha señalado a muchos para que se pierdan y que ha señalado a otros para que se salven, que Dios predestinó para perdición a muchos y que Dios predestinó para salvación a muchos más. Esto no es así. El propósito de Dios no ha sido ese. Pero lamentablemente para los incrédulos, para los que rechazan a Cristo, la condenación es un resultado inevitable de su venida. Él vino, pero todos aquellos que lo rechazan, es inevitable su condenación. Ese es su resultado. Dios, que esta es la palabra que primeramente debemos ver, Dios ha predeterminado que los que crean sean salvos y que los que no creen se pierdan. Pero escucha bien, no es lo mismo predeterminación que predestinación. Dios sí predeterminó, que es lo primero que hay que ver. Y Él predeterminó porque Él conoció que muchos se iban a salvar y que muchos se iban a perder por su incredulidad. Que muchos iban a creer y otros no. Dios conoció eso desde un principio. Dios tuvo ese preconocimiento. Y después del preconocimiento de Dios, entonces viene la predeterminación. ¿Cuál es la predeterminación? Que el que crea en Cristo sea salvo y que el que no crea se pierda. Esa es la predeterminación. Ha dejado con cada ser humano la facultad de elegir el creer o no creer. Hemos escuchado siempre decir que Dios no obliga a nadie. Y es cierto. La buena intención de Dios, el buen pensamiento de Dios contigo, conmigo, es que nos salvemos. Para eso envió a Cristo. Pero Dios no nos obliga. Él dejó a cargo tuyo y mío que creamos o no creamos. En este sentido, el caso de cada creyente y de cada incrédulo, de cada santo y de cada pecador, fue decidido cuando se determinó el plan de la salvación. Dios lo ha determinado y Él dejó la predeterminación que si tú te quieres salvar debes creer en Cristo, nada más. Si tú y yo no creemos, entonces hemos tomado la decisión de perdernos. Vuelvo y repito, se dejó en cada ser humano la facultad de elegir ser santo o ser pecador, creer o no creer. Esta es la predestinación bíblica. Déjame ver si tal vez tú me logras entender fácil, lo más sencillo que puedo explicarte. Dios conoció
a ti, a mí, nos conoció. Y Él sabía, Él conoció que nosotros, algunos, nos íbamos a salvar viniendo a Cristo, íbamos a poner nuestra fe en su Hijo, pero también Él conoció que otros no van a tener fe. Después que conoce, entonces Él predetermina que el que crea se salve y que el que no crea se pierda. Pero la predestinación en tus manos y la mía está. Después que Dios predeterminó la predestinación, que podríamos decir como decimos en nuestro idioma normal, en nuestras palabras llanas, el destino tuyo, el destino mío, Dios lo predeterminó, pero tú y yo somos los que tomamos la decisión si activamos la salvación en nosotros creyendo en Cristo, o si activamos la condenación en nosotros rechazando a Cristo. No hay tal predestinación de parte de Dios. La voluntad de Dios no es que se pierda nadie. Aún todavía la Biblia lo dice en 1 de Pedro 3:9, que si el Señor ha retardado su promesa, la de volver, de venir de nuevo, si Él ha retardado su promesa es porque no quiere que nadie se pierda, que ninguno se pierda, dice la Biblia. Porque el plan de Dios es que nos salvemos todos. Pero a Él conocer que habrán muchos tercos, muchos desobedientes, Él predeterminó: el que crea se salva y el que no crea se condena. Y puso eso en nuestro frente, dos caminos. La Biblia está llena de ilustraciones así. Él puso esos dos caminos: tú crees y obedece, o no crees y desobedece. Tú elige. Entonces nuestro destino lo puso Dios en nuestro frente. Tú eliges qué hacer. Tú eliges qué hacer. Si te quieres salvar, ven a Cristo. Y no es como dicen algunos, que llevan un evangelio como golpeando el viento sin saber lo que hacen. Algunos dicen que al final el que se salve estaba predestinado a salvarse y que el que se pierda era hijo de perdición. No. En este asunto del evangelio no practicamos esa teoría de que el fin justifica los medios. No. Aquí ningún fin justifica medios. Aquí el fin suyo, salvación o condenación, la decide usted. La decido yo. Mi salvación o mi condenación. Ya Cristo está ahí para mí. Ya está puesto para mí. Los dos caminos están ahí. Y hay caminos que a los hombres le parecen derechos y su fin es camino de muerte. Y muchos eligen ese camino que parece derecho. Y aún muchos, sabiendo que no es el camino, lo siguen. ¿Quién tomó la decisión de perderse? Usted, yo, si tomamos ese camino equivocado. Dios no nos destinó a perdernos. Él quiere que nos salvemos. Él nos ama con un amor incomparable, inigualable, sublime, precioso amor. Dio a su Hijo Jesucristo para que tú vayas a Él por medio de su Hijo. El único medio es Cristo en la cruz. No hay otro camino. ¿Por qué servir y por qué adorar? ¿Por qué caminar en pos de otros dioses falsos que no murieron por ti en la cruz, que no murieron por mí en la cruz? El único camino es Cristo en la cruz. El único. Y vuelvo y repito.
Si tú rechazas ese camino, tú te predestinaste tú mismo a perderte. Pero si tú tomas a Cristo y lo abrazas, lo aceptas, vive con Él, tu predestinación es salvación. Tú la activas en ti, en tu alma. Después de ti, como dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Después de ti vendrán tus hijos, tu esposa, tu esposo, vendrá tu familia a los pies del Señor y también serán salvos. Esta es la predestinación bíblica. En el juicio final se pronunciará una sentencia sobre los hombres individualmente. Así como hace mucho, también se pronunció sobre ello una sentencia colectiva. Véase a Juan 3:19, Juan 5:29 y a Efesios 1:3 al 12. Allí se sentenció colectivamente lo que estamos diciendo. Allí se predeterminó que el que no crea se perderá. Pero también se predeterminó que si tú crees, hombre, mujer inteligente, si tú crees, serás salvo.